como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Nuestra meditación del día de hoy parte de un solo versículo del capítulo 4 de Filipenses, que empieza diciendo el capítulo: por eso, mis queridos hermanos, después de todo lo que ha dicho en su carta el apóstol, a quien tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así firmes en el Señor, aunque no nos podamos ver. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor, es el versículo 2. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Pablo está distanciado de las personas que ama, pero está al tanto de lo que está sucediendo y ha mandado en su carta, aunque sea en unos pocos renglones, la solicitud de que Evodia y Sintique puedan aliviar sus diferencias o cualquier situación que les esté provocando malestar que haya entre ellas, de manera que puedan limar asperezas y continuar su trabajo juntas. Y además le pide a su discípulo que por favor las acompañe en este proceso, por todo lo que ellas significan para Pablo, por lo que ellas significan para la obra. Son lideresas, son personas que están al pendiente de la iglesia y del trabajo que se hace con esta, pero han experimentado una situación de enojo, de malestar o de frustración, que es una situación muy común para nosotras y nosotros, dentro de la iglesia o dentro de la familia. Estaría muy interesante, ¿cierto? Como nos dice nuestra compañera pastora Kate Benny, ¿por qué estarían peleando ellas? ¿Cuál sería la razón por la que ellas se han peleado, Evodia y Sintique? Que no nos dan más que un versículo. Pero también nosotros nos podemos dar cuenta de que por las características literarias de este texto, de esta antología que es la Biblia, la crónica no es algo que influye en toda la Biblia. Hay pasajes que sin que nosotros nos metamos con la Biblia o hagamos algo indebido con la interpretación de la Biblia, nos permite lanzarnos a la imaginación. Y precisamente esta pregunta, ¿por qué estarían Evodia y Sintique peleándose? ¿Cuál será el asunto que las separó, que las tiene enojadas? Podríamos pensar de principio que se trata de algo laboral, que tiene que ver con el liderazgo en la iglesia, porque trabajar en la iglesia es un asunto que nosotros valoramos, que le damos un valor incluso a veces sacro, un valor mucho más allá que el de los trabajos a los que además llamamos seculares, cuando sigue siendo un trabajo de personas trabajando con personas. Sigue siendo un trabajo de liderar a otros, sigue siendo un trabajo de administrar. Y los trabajos de administrar recursos humanos o recursos materiales, los trabajos que requieren que uno esté en el ojo público,
Este tipo de trabajos pueden quemarnos más fácilmente. Entonces podríamos imaginarnos que quizá algo laboral las ha hecho enojar. También podríamos imaginarnos que a raíz de otras cosas que en lo laboral o en su vida personal ellas hayan vivido, esto viene y revienta en lo laboral. Y como ellas son colegas, ahora están molestas una con otra. Entonces podrían ser muchas las razones. Y esto además, el hecho de no darnos detalles por un lado, nos tiene en la duda de qué fue lo que ha enojado a Evodia y a Sintique. Por otro lado, implica que podemos imaginarnos todas nuestras realidades reflejadas en ellas dos. ¿Qué es lo que las separa? ¿Qué es lo que las tiene enojadas? Quizá podríamos sentirnos en pleito, en coraje, con culpabilidad, porque cuando hay una pelea y una discusión, solemos decir cosas que no deseábamos decir durante una discusión acalorada o en una situación de malestar en la que nos encontramos sumamente enojados o enojadas con alguien y le tenemos de frente y estamos hablando. Puede que decimos cosas de las que nos arrepentimos después o cosas que debían decirse pero pude haberlas dicho mejor o pudo haberlas dicho mejor, no tenía por qué decirlo de esa manera y eso provoca malestar y hace que las discusiones, que las peleas que tenemos con otras personas o las diferencias se hagan aún más apasionadas, que tengan que ver más con las pasiones, con las emociones, que con lo que en realidad está sucediendo. Entonces, a partir de Evodia y Sintique y esta discusión que tienen, de la cual no sabemos nada, nos pone de cara a nuestras propias discusiones con otras personas. Siento enojo, quizá, frustración con alguien en particular, me molesta que no se dé cuenta de lo que hace, cuando quiero hablar no resulta y discutimos de todo. Apenas queremos, no sé, hacer las paces o decir, ok, vamos a tratar de conversar calmados y a veces sucede que eso no funciona tampoco, me cuesta decir lo que siento y luego me sale sin filtro y terminamos agrediéndonos. Y esto sucede con mucha frecuencia durante las discusiones. ¿Qué puedo estar proyectando a partir de esto? Me enoja pensar que la otra persona no se da cuenta de su problema, que no quiere hablar. Termino acercándome y trato de que nos reconciliemos, pero vuelve a pasar algo que me enoja y me quedo con mucho resentimiento porque sé que me quiere agredir. Esto es delicado. Sabemos muy poco de Evodia y Sintique. Ambas colaboraban en la construcción de la primera iglesia cristiana. Por las cartas de Pablo sabemos que se pelearon fuerte. Porque si fuera una discusión sencilla, eso sí lo sabemos, si fuera una discusión sencilla, no hay necesidad de estarlas ventilando en una carta para una comunidad. Pero probablemente por esta razón, por el hecho de que estén incluidas en la carta, o son muy valiosas y no pueden darse el lujo de entrar en discusión, o esta discusión está ya en boca de todos. Por alguna o por otra razón, la discusión o ha sido muy fuerte o se ha prolongado por mucho tiempo. ¿Estás en alguna de estas situaciones actualmente con otra persona en la que un malestar continuamente se manifiesta y aunque queramos platicarlo por la situación o la naturaleza de esta discusión, no logramos afinar o no logramos limar asperezas? ¿O es algo que ha sucedido muy en el pasado y que vengo alimentando durante tiempo? Y aunque ya no estoy en contacto con esa persona o aunque esa persona está lejos de mí, sigo alimentando ese enojo porque parece no arrepentirse de lo que está pasando, parece no arrepentirse de lo que ha estado involucrado o involucrada en esta situación, o a veces soy yo quien no me he arrepentido o quien no he encontrado el punto en el que entienda que debo dar un primer paso o que debo sincerarme de cierta o de una u otra manera y sea más sencillo mantenerme enojada con la persona. Por la razón que sea, el asunto es que estas personas se han alejado. Pablo les pide que se pongan de acuerdo para continuar con su labor. Lo que sí hemos experimentado es el enojo. No sabemos todo lo demás que ellas hayan pasado, pero sí nos podemos identificar con ellas en el proceso del enojo, en la experiencia de estar enojados.
ahí nos podemos identificar. La rabia, los desacuerdos laborales, familiares o desacuerdos de pareja. Podemos ser obsesivos y perder nuestras energías al pensar en el pleito y en cómo nos ofendieron, porque sí. El enojo es una emoción que necesitamos enfrentar. Necesitamos habitar la sombra del enojo porque de esta manera, como lo venimos diciendo en otras ocasiones, y hoy no será la excepción, es enfrentando la emoción, es experimentándola, dejándola ser, sin tratar de cancelarla, que podremos procesarla y dejarla ir. Necesitamos enfrentar el enojo, la rabia, la culpa, la vergüenza. Necesitamos enfrentar las emociones negativas o las emociones que se sienten mal en el cuerpo, porque el cuerpo reacciona a las emociones. Necesitamos enfrentarlas para poderlas procesar y dejarlas ir. Como yo lo veo, es como si las emociones fueran esta persona o este ser que llega a nuestra casa y que ignoramos. Y entre más ignoramos, toca y toca y toca la puerta y sigue tocando y presiona el timbre y el timbre otra vez porque no le abrimos. Y entonces es necesario que le abramos la puerta, despachemos lo que tengamos que despachar para que se vaya. Hay que experimentar las emociones negativas porque a diferencia de estas personas no requeridas a nuestra puerta, hay algunas que podemos despachar simplemente diciendo ahorita no, gracias, adiós, estoy ocupada. Las emociones forman parte de nosotros, las emociones nacen de aquí dentro y además también son mensajeras de algo que está sucediendo muy en lo profundo que no alcanzamos a ver a simple vista. Las emociones, igual que el dolor, nos avisa sobre cosas que nosotros necesitamos atender, pero que no alcanzamos a ver. Un dolor de cabeza, un dolor de espalda, una sensación de piquetes en las piernas, debajo o detrás de las orejas, una diferencia en el aliento, en la temperatura, en la presión arterial. El dolor como tal nos avisa continuamente de cosas que no alcanzamos a ver a simple vista y nos mantiene a salvo. Eso, el dolor de acercarnos al fuego, lo que nos dice aléjate, o el dolor que nos provoca el frío extremo, lo que dice aléjate, abrígate, resguárdate, etc. Es el dolor el que nos avisa, y este tipo de emociones negativas que no son agradables de experimentar, sin embargo debemos permitirles ponerse delante nuestro, visibilizarlas. Porque entre más las ignoramos, más ruido hacen. Hey, te estoy diciendo que esto pasa, que esto no está bien, que si te sientes enojada, no puedes ignorar ese enojo porque es que eso no es de Dios. Si te sientes deprimido, si estás deprimida, no puedes ignorarlo diciendo, es que no, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que la Biblia, es que la iglesia, es que la oración. No hay necesidad de cancelar nuestra humanidad para vivir el cristianismo. En ningún momento en la Biblia nosotros encontramos que Jesús diga que necesitamos cancelar nuestra humanidad. Es más, abogó por nuestra humanidad. Porque si Jesús no abogara por nuestra humanidad, ¿para qué está haciendo milagros de sanidad? Para dejarnos una señal de... Continuamente está abogando por el derecho de la humanidad a experimentar su propia existencia con dignidad, sobre todo en los momentos más difíciles, como delante del duelo, de la pérdida de cualquier naturaleza, de la enfermedad, de la exclusión por esa enfermedad o por lo que sea que estén experimentando, la pobreza extrema, la ansiedad y todas las enfermedades mentales que nosotros podemos ver reflejadas en los endemoniados. Todas aquellas personas endemoniadas que están siendo poseídas por un espíritu, no tenemos que irnos más lejos y pensar que había espíritus demoníacos como tal dentro de la persona, cuando tenemos delante de nuestro tanta enfermedad mental, acechando y haciendo mella en nuestra sociedad. ¿A qué tenemos que ir a buscar cómo se llama tal demonio? ¿De dónde viene tal principado de maldad? Cuando tenemos delante de nosotros la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad, las crisis emocionales y cualquier otro tipo de enfermedad
que los hebreos con el avance médico que tienen no pueden explicar y entonces pues hay que llamarlo demonio. Hay que ponerle algún nombre y entonces como no lo conocemos tiene que ser demonio y tiene que ser castigo de Dios o tiene que venir de la maldad. Entonces hay que enfrentar esas emociones, no podemos permitir que una emoción que estamos negando, una emoción que estamos fingiendo que no existe, tome posesión de nuestra mente porque lo que fingimos que no existe solo lo estamos fingiendo, existe, está allí molestando. El enojo, la ansiedad, la tristeza, la depresión, el cansancio, la enfermedad, la angustia, etcétera, está allí y no podemos cancelarlo por ignorarlo. No va a desaparecer por ignorarlo. Así que hay que confrontarlo. El asunto es de qué manera vamos a confrontarlo. ¿Cómo confrontaremos el malestar que nos trae, en este caso, el enojo que tenemos con otra persona por la razón que sea, según lo que hemos descrito al principio? El asunto no es si enfrentarlo o no, hay que enfrentarlo. Y en este caso, en el enojo, la idea es que lo enfrentemos como algo que necesitamos experimentar, que puede estarnos lanzando un mensaje sobre algo en particular del interior, por ejemplo, de algo que está sucediendo en nuestra mente o en cómo percibimos el mundo, y enfrentarlo para poderlo procesar. Algunas visitas indeseadas o no esperadas que están molestando, tocando y tocando y tocando, se despacharán ahí mismo en la puerta y diremos, esto no es mío, esto no tengo por qué cargarlo, bye. Y algunos habrá que sentarlos, aunque sea ahí mismo en el jardín, en la entrada, en el zaguán, quizá hasta servirle una taza de té relajante y enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Charlaremos por un tiempo de cara a nuestro enojo, de cara a las situaciones que tenemos que enfrentar con mucho más tiempo y con mucho más esfuerzo, y entonces sí, se llegará el momento de que se vaya y no seguirá tocando más la puerta insistente porque lo hemos enfrentado, lo hemos confrontado. Podemos ser obsesivos y perder nuestras energías al pensar en el pleito, en cómo nos ofendieron. Los pleitos recurrentes generan una actitud de desconfianza. Los pleitos que se dan constantemente entre dos personas o más. Hay pleitos que se dan una sola vez, nos enseñan algo y tomamos decisiones. Hay otros pleitos que tenemos constantemente con las personas, a veces por la misma razón, a veces por distintas razones, pero después de varios pleitos vamos generando desconfianza en esta persona y el enojo ya no solo es enojo. El enojo se va convirtiendo en desconfianza, el enojo se puede convertir en una enfermedad crónica, el enojo se puede convertir en lo que sea que va a invitar amigos. Ay, no me escuchan a mí solo tocando la puerta, tú. Vengan, ayúdenme a tocar la puerta. Y entonces tenemos a más de uno solo. Ya no es solamente el enojo tocando la puerta para que le abramos, para que diga, aquí estoy y necesito ser atendido. Ahora llama a otros amigos y están ahora todos tocando la puerta y el pleito se vuelve algo más complicado. Eso no significa que la batalla está perdida. Solamente tenemos que darnos el tiempo más extendido, tomar herramientas más adecuadas para enfrentar un enojo que se ha convertido en algo crónico, un enojo que se sale de nuestras manos porque lleva mucho tiempo o porque implica muchas cosas. Aún así lo podemos enfrentar, solo que necesita más tiempo, más paciencia y más herramientas, más apoyo. En el enojo, nuestros pensamientos se obsesionan por lo que la otra persona hizo o dijo y eso nos genera más furia porque no solamente estamos pensando en el momento justo en el que lo dijo, le empezamos a añadir. Cuando permitimos estos pensamientos de enojo anidar en nuestra cabeza y les cedemos horas de sueño, horas de alimentación, horas de trabajo, porque nuestra mente no está concentrada en comer, dormir, trabajar, compartir con otras personas, le cedemos tiempo en nuestra mente para pensar y repensar en lo que acaba de pasar con la otra persona y entonces genera más furia, más de la que representa la situación porque le estamos dando vueltas y le estamos añadiendo cosas. Y seguro lo dijo por esto, seguro ha pasado por aquello, no, si es que nunca me ha respetado. Y entonces empezamos a alimentar ese malestar y genera más furia. Pero por debajo de ese enojo podemos sentir dolor, tristeza o frustración.
Ya que he invitado al enojo a sentarse en mi zaguán, ya le abrí la puerta, pásele, ¿cuál es su situación? Quizá le pueda pedir al enojo que se quite su abrigo, ya que entró a la casa. Y me dará cuenta que debajo del enojo, debajo del abrigo del enojo, hay tristeza, frustración y dolor. Es muy importante que podamos identificar las emociones debajo del enojo, porque de esa manera las podemos atender como lo que son. Y no es un 100% estoy enojada. ¿Sabes qué? Desglosando, a partir de este estoy enojada, que para empezar ya acepté que estoy enojada, que esto me trae malestar, enojo. Puedo hacer un desglose y decir, aparte de estar enojada o a raíz de estar enojada, estoy frustrada, estoy decepcionada, estoy cansada, tengo dolor, me molesta esto, esto y esto y esto, que no tiene que ver con la persona, pero que está implicado. Y al desglosar esto, será más fácil también. Hay que dividir para vencer. Están todas esas emociones mezcladas y es una cosa tan enorme que se viene delante de nosotros que lo más sencillo para no rompernos es mantenernos enojados y punto. Estoy enojada y esto va a durar, nadie me diga nada. Es mucho más sencillo que tratar de enfrentar esa bola de nieve que se ha convertido en algo súper grande de tanto que viene rodando. Pero si yo voy seccionando, si divido para vencer, entonces me daré cuenta que puedo ir enfrentando, en el caso de los enojos que llevan tanto tiempo, o de los enojos que no es un enojo, no es un evento en particular, sino que nos venimos enojando y enojando por una y otra cosa, o por la misma cosa una y otra vez. Hay que dividir para vencer. Hay que identificar qué otras emociones o situaciones tienen que ver con ese enojo que lo están haciendo más grande. Porque a veces ese enojo no depende de que nosotros vayamos y nos reconciliemos enseguida, sino de que empecemos a reconciliarnos con nuestras propias emociones, mirando hacia adentro primero, para poder después confrontar al otro, a la otra. Thich Nhat Hanh dice algo esencial para el enojo. Si nos retiramos a nosotros mismos y entramos en contacto con nuestros sentimientos, si miramos hacia adentro, si hacemos esa meditación de yo conmigo misma, podremos ver las formas y maneras en las que suministramos combustible para las guerras y conflictos interiores. Si yo soy capaz de mirar hacia adentro, como parte de mi responsabilidad cristiana, así es, hacer primeros auxilios emocionales, atenderme, conocerme. Es parte de mi responsabilidad cristiana porque ¿cómo cumplimos el gran mandamiento de amar a los otros como me amo a mí misma si no me amo a mí misma, si no me conozco a mí misma? Entonces es parte de nuestra responsabilidad adentro saludable para poder compartir saludable hacia afuera. Entonces el asunto, la invitación de este autor es mirar hacia adentro y analizar cuáles son las fuentes de energía o de combustible de las que yo echo mano para el conflicto. ¿Cómo es que yo alimento la guerra, la interna y con otras personas? Cuando estamos enojados nos resulta más difícil dejar de pensar sobre la situación. Es normal. Y sobre quién tuvo la culpa. Es normal, es común. Por eso en este momento puedes iniciar simplemente aceptando las incómodas sensaciones que estés experimentando. Permite que estén tal y como son. Estoy enojada, estoy molesta, llénalo con la frase o con la palabra que tú quieras llenarlo, sin miedo, sin pena, porque primero tenemos que identificar lo que estamos experimentando para poderlo confrontar. No le busque palabras dulces, amables, no estás tratando de hablar delante de alguien más, estás tú contigo misma, contigo mismo, estás tú con Dios y Dios puede soportar. Dios no es humano como para que lo vayamos a ofender con algo que digamos, perdón, se me salió. No, mija, no. Con suma sinceridad para poderle conocer tal cual es. Esa sensación de enojo y de dónde viene, cuáles son las fuentes que lo alimentan y que lo hacen más grande dentro de mí. Permite que estén tal y como son. Toma conciencia de tu frustración, de tu impotencia y hazlo suavemente contemplando tu cuerpo, porque tu cuerpo refleja las emociones. Observa también cómo se siente entre tu pecho y tu estómago y por debajo de tu pecho. ¿Dónde sientes el enojo cuando estás enojado? Cuando estás enojada, ¿dónde está? Puede ser que sientas que arde, que tu panza tiene fuego y esa sensación sube por el pecho como si estuviera adolorido y apretado. Ahí se siente.
Por eso relacionamos, bien relacionado, por eso relacionamos los enojos con las agruras, con la gastritis, con las úlceras gástricas, con la indigestión. El sistema digestivo está sumamente conectado con nuestras sensaciones de enojo, de coraje y de frustración. Mira adentro de uno mismo. Mirar adentro de uno mismo cuando estamos enojados es como caminar por una zona devastada. No es un paseo agradable. Nuestro natural intento es el de huir de ese lugar desolado. No me gusta para vacaciones, no me gusta para caminar por aquí, voy a huir. Pero trata de imaginar que te ves ahí, en ese lugar devastado. ¿Cómo es ese paisaje alrededor tuyo cuando estás sumamente enojada o enojado? Cuando miras hacia adentro de ti durante el enojo. ¿Cómo está ese lugar? ¿Está devastado? ¿Es solitario? ¿No se mueve nada? ¿Es polvoriento? ¿Parece que una guerra pasó por ahí? ¿Sin atractivo turístico para que le deseemos? Etcétera. ¿Qué hay debajo de todo este pleito? A veces los pleitos esconden sentimientos o situaciones que no hemos podido tomar en cuenta, de nuestra relación con esa persona o de nosotras, de nosotros mismos. Sentimientos y situaciones que no hemos podido tomar en cuenta, que hemos dejado escondidos, que hemos bloqueado y que no hemos enfrentado o que no enfrentamos en el pasado en el momento oportuno. Pregúntate esto sin necesidad de responder con racionalizaciones. No le estás explicando a un terapeuta, no estás tratando de explicarte delante de la congregación, yo no te estoy pidiendo razones. Explícate a ti misma, a ti mismo, sin necesidad de racionalizarlo, así como va. Deja que tu cuerpo te guíe. ¿En qué te conviertes cuando te enojas? ¿Cómo es esa parte que te brota cuando tienes ira y que quisieras ocultar? ¿Cómo te quedas justo después del enojo? Hay personas que explotan, que gritan, que son groseras y violentas. Hay personas que lo que pueden hacer cuando están enojados, si eres como yo, es llorar de frustración. Si yo me enojo y estoy en una discusión, empiezo a llorar. Siento mucho malestar, siento mucha frustración y me da mucho sentimiento de mí misma de estar delante de esa persona y empiezo a llorar. He tenido situaciones de conflicto con autoridades o con colegas, siendo autoridades ambos, tanto que desde hace mucho tiempo, cuando yo estoy delante de algún médico, de alguna doctora o de alguna persona a la que tengo que rendirle información sobre cómo me siento, qué está pasando, usualmente delante de las autoridades, por ejemplo, de salud, me pongo a llorar, me da mucho sentimiento y me pongo a llorar en el consultorio. A veces lo puedo detener un poco y hablar, aunque esté sollozando, pero de verdad que es algo bien interesante que me sucede a mí. ¿Qué te sucede a ti cuando te enojas? Después de que brota ese malestar en las entrañas, ¿cómo te sientes? ¿Eres de las personas que gritan? ¿De las personas que se quedan calladas? ¿De los que lloran como yo? ¿Eres de los que despotican y hablan o de los que guardan silencio en absoluto? ¿Cómo tú eres cuando te enojas? Porque estamos en una situación, y no solo por la pandemia, pero con esta influyendo aún mucho más. Estamos en una situación en la que ya no nos podemos dar el lujo de ignorar los enojos, de ignorar cómo nuestro cuerpo reacciona. Y después, cuando sucede algo que no esperamos o que nos molesta mucho, después de la situación y del conflicto, decir, no me reconozco. No sé por qué dije eso. ¿En qué momento se me ocurrió reaccionar de esa manera? No me di cuenta cuando... Te das cuenta que muchos delitos contra otra persona, muchos ataques. Las personas dan fe, sin que nosotros sepamos si es cierto o no, pero es cierto que sucede, aunque no a todos. Las personas dan fe diciendo, no sé qué me pasó. Se me nubló la vista, se me nubló el entendimiento. Reaccioné de repente y cuando me di cuenta ya yo había golpeado, ya yo había gritado, ya yo había empujado, ya yo había agredido. Y no podemos permitirnos ser parte de la enorme comunidad, la enorme nube de personas que dicen eso, que como no han podido navegar hacia adentro y conocerse a sí mismas, a sí mismos, diciendo cuando me enojo reacciono así, 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 estas son las cosas que me enojan, esta y esta, nos encontremos en una situación similar, es por nuestro propio bien y el bien del prójimo, de quienes nos rodean, es por el bien de nuestras relaciones.
Por eso enfrentar los sentimientos y conocernos a nosotras, a nosotros mismos, es parte de nuestro deber cristiano. ¿Cómo cumplimos esos deberes si no nos sentimos en la salud de cumplirlos? ¿Cómo cumplimos esos deberes siempre fingiendo las emociones? Porque en realidad yo no quisiera compartir con esta persona. Yo no quisiera hacer esta u otra diligencia, pero no soy asertivo, no sé cómo decir que no y mejor me enfado. Todo yo, en lugar de decir, ¿sabes qué? No quiero. Es parte de nuestro deber cristiano, conocer nuestras emociones. Y por eso las hemos venido asumiendo durante este tiempo. Por eso hemos estado validando el duelo, el luto de nuestra gente. Porque es válido estar deprimido, enojado, estar cansada. Y una cosa tras otra, tenemos que enfrentarlas. No me estoy inventando cosas de la nueva era y no tengo buena teología, entonces vamos a hablar de sentimientos y emociones. ¿Cómo te sientes hoy? Claro que no, esto es para gente valiente. Enfrentarnos con nuestro propio yo, con nuestras emociones, es algo poderoso, es algo importante de hacer. No cualquiera lo hace. Y necesitamos la osadía. Necesitamos la osadía de confrontar nuestras propias emociones para no convertirnos en nuestro propio enemigo cuando más nos necesitamos. Necesitamos conocernos bien para no depender de otras cosas o de otras personas, caer en vicios de cualquier naturaleza. Alcohol y tabaco nos queda corto para todas las cosas de las que podemos depender tratando de olvidar o de hacernos ajenos a nuestro propio ser. Y es parte de nuestro deber cristiano. Y por eso también lo encontramos reflejado en la carta del apóstol Pablo. No dice detalles, no las expone, no las ventila, pero dice, sí hay que enfrentar esto. Es parte de su labor como líderes, Evodia y Sintique, que se pongan de acuerdo, que establezcan qué es lo que está sucediendo, que se confronten y encuentren el modo de seguir trabajando juntas sin hacerse daño. ¡Ay, pero qué gran verdad! ¡Qué cosa tan importante! Muchas veces cuando peleamos, nos volvemos niños y regresamos a la casa de la infancia. Hay que valorar esto. Identifica tu niña, tu niño interior, tu infancia, lo que has dejado atrás y algunas cosas que quizá bloqueaste de esa etapa. Salen nuestras heridas viejas, afloran las sensibilidades aprendidas. Para dialogar con el enojo, ayudará a imaginarnos al niño que fuimos, a la niña que fuimos, furiosa, con rabietas y al mismo tiempo necesitado de comprensión. Es que algo rebasó su límite y lo que más necesita ahora es nuestra aceptación incondicional. Por eso necesitamos aceptar el enojo tal cual es, sin tratar de esconderlo porque somos adultas o porque somos cristianos. Es nuestra responsabilidad. Para llegar a la aceptación necesitas comprender más profundamente tu enojo. ¿Qué te recuerda tu forma de pelear? ¿A dónde te lleva? ¿En dónde nació esa necesidad de tener la razón en una discusión? ¿O en dónde nació ese llanto cada vez que discutes, Lisania? ¿Por qué lloras cuando te peleas? Cuando te enojas. ¿Por qué dices estas palabras en particular? ¿Por qué cuando te enojas siempre piensas en cuando te olvidaron en la escuela, de recogerte en la escuela? ¿O cuando te dejaban por horas y horas sola y no sabías qué es lo que pasaba? ¿Por qué cuando te enojas te sientes tan reemplazable? O no, tú no te sientes reemplazable. Tú cuando te enojas lo que sientes es que pasan por encima de ti, que nadie toma en cuenta tus emociones. Fíjate qué manera de enfrentar el enojo, en lugar de solamente atacar hacia el otro, cuando hay que mirar primero hacia adentro. Sobre todo cuando en la etapa del enojo en la que no nos hablamos con la otra persona. Es difícil que entablemos conversación si no hemos meditado primero lo que pasa. Cuando no meditamos, nada más por tratar de arreglar las cosas, otra vez discutimos. Y otra vez nos gritamos y otra vez no quedamos en nada. Y el enojo y la pelea solamente se extiende más. Primero hay que mirar hacia adentro. Principalmente hacia nuestra niña o nuestro niño interior. Te invito a que sientes frente a ti a tu propio enojo. Puedes estar sentada, sentado.
en una posición cómoda, relajada, con los ojos cerrados o abiertos como tú necesites para visualizar tu relación contigo misma. Entonces estarás frente a ti, frente a tu propio enojo. Puedes imaginarle un rostro, imagínale como una persona. Puede ser esta persona, si no es útil porque de imaginarla nomás te da más gastritis, entonces puede ser tú misma, tú mismo como frente a un espejo. Siéntate frente a un espejo y visualiza que ese reflejo es el enojo dentro de ti. Estás tú frente a tu enojo. Visualízalo entonces. Imagínalo como si fuera niña o niño. Ahora mírale, como tú pero más joven, más pequeña, más pequeño, más inocente, con menos herramientas, con menos por conocer, con una sensación de fragilidad. Obsérvale. Eso nos ayuda a entender cómo se enganchan nuestras heridas presentes con las del pasado. Imagina que estos niños se voltean. Imagina entonces ahora también, mira, también sienta a un lado a la persona con la que ahora te encuentras en conflicto. O sea, no solo te vas a imaginar a ti, imagina ahora a la persona con la que tienes este conflicto, sentada frente a ese reflejo tuyo. Y ahora visualízalos a los dos como su forma infantil. También ve a esa persona en su posición de niño o de niña. Visualízalos por un momento. Imagina a los dos, a ti y a la persona, como si fueran niña o niño. Eso nos ayuda a entender cómo se enganchan nuestras heridas con las de otras personas. ¿Por qué con esta persona me peleé por esto y con otras no? ¿Por qué con esta persona estoy viviendo esto y con otras no lo vivo? ¿Cómo se enganchan sus heridas con las mías? De manera que nos peleamos. Y esto no está ignorando la situación por la que nos peleamos. Eso no significa que no haya habido un conflicto, que no haya habido una agresión o que no haya habido un problema en el trabajo, algo laboral o familiar. No estamos diciendo que no existe el problema. Claro que existe, por eso lo estamos enfrentando. Pero ahora vamos a mirar más allá, más en lo profundo. ¿Dónde se enganchan esas heridas? Que en particular tengo 26 colegas, pero es con esta persona con la que me enfadé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió aparte y de qué manera nos enganchamos? Que lo que yo digo le ofende y luego lo que me dice me ofende a mí. ¿De qué manera ese conflicto se hizo más grande que con otros? Imagínalos. Imagina estos niños que se voltean a ver, se hacen muecas, se quieren dar patadas, pero siguen en sus bancos sentados delante de ti. Esos dos niños peleados. Mientras los miras, ¿qué sientes? Cuando te ves a ti misma, a ti mismo como un niño, una niña delante de ti, y a la persona con la que te has peleado también, como un niño o como una niña. ¿Qué sientes cuando los tienes delante de ti? Imagínate que eres el adulto de la familia o que eres la directora o el director de la escuela, los tienes delante. ¿Qué sientes? Teniendo a tu niño, a tu niña interior delante de ti y al otro niño o niña con quien se peleó. Y haz registro mental de lo que sientes cuando esto pasa. Al observar este cuadro, piensa, ¿de qué se protegen? Porque imagínate que no eres un padre o madre o director o directora que simplemente los va a castigar y ya, y a deshacerse del problema. Imagínate que eres una persona razonable y responsable que quiere encontrar el punto en el que estos dos niños de verdad se reconcilien. Y estás tratando de analizarlo. Entonces, pregúntate, ¿de qué se protegen estos niños cuando se están peleando? Si pudieras permitirle a tu enojo estar junto a ti sin culpabilizarte, de que es que no puedo estar enojado, soy buena persona, soy cristiano, soy adulto, soy padre o madre de familia, sin culpas, estás enojado y punto. Reconociendo con sencillez que estás molesta, ¿cuál sería el dolor con el que te topaste? ¿Qué dolores te provocó para que te enojara? ¿Con qué herida de tu infancia te conecta esa pelea? ¿Qué dolor puedes percibir en la otra persona? Si acaso lo puedes percibir. En el niño o niña que fue. ¿Qué puedes imaginar? Disponte a mirar por otro rato a esos niños. Imagina cómo se conectan sus heridas. Para observar el enojo debes tener paciencia. A veces se va rápido el enojo. Después de esta meditación dices, ay, sí es cierto, no tenía razón para estar enojado. Pobre, está más mezclado de la cabeza que yo, fin. Pero hay ocasiones en las que no se va tan rápido. En otras veces requiere días de contemplación.
Quizá no sepas aún por dónde te quiere conducir ni qué es lo que te pide esta meditación. Si no lo escuchas, volverá más enojado. El enojo es como una chispa que enciende todo lo que hay a su alrededor. Tengo que enfrentar ese enojo ya, para no tener que enfrentarlo más adelante, más grande, más avivada la llama. Mientras contemplas a los niños y sientes que cambian tus sensaciones, puedes hacer una frase pequeña que te dé alivio y comprensión. Por ejemplo, qué solos estuvimos, cuánta agresión vivió o cuánta violencia viví. Que puedas soltarte de mi deseo de que seas de otro modo. Tú eres como tú eres. Que pueda ser yo junto a ti y tú ser junto a mí, de alguna manera. Cualquier frase que tú identifiques, que estás reflexionando acerca de esa situación que va más allá del pleito en sí. Dale la bienvenida a tu frágil y sentida condición de ser persona. Eres frágil, tienes límites, no lo sabes todo, no lo comprendes todo, no controlas todo. Dale la bienvenida a tu fragilidad, a tus límites, porque si no, no te vas a poder reconciliar. Y el enojo se vuelve la frustración de no lo puedo controlar, no lo puedo cambiar, no puedo hacer que piense de forma distinta. No puedo hacer que se desenlace como yo quería, como yo quiero. Date el permiso de comprender tu fragilidad y tus limitaciones. Así como eres, a veces con mucho enojo, terrible, irritable, y otras veces con mucho amor, con mucha facilidad para el encuentro amoroso. De todo esto eres capaz. Necesitamos aprender a aceptarnos, lo cual es muy distinto de justificarnos. Jamás estoy diciendo con esto, pues es que mi ira sufrió mucho en la infancia, déjalo ser. O al revés, es que sufrí tanto. Yo así soy, así crecí, ya no voy a cambiar. No estamos justificando. Estamos tratando de comprender para enfrentar estas emociones de tanto malestar de manera más saludable y no con violencia. Necesitamos aprender a aceptarnos tal cual somos, que no es justificarnos. No como una concesión, sino porque es imposible vivir una relación sin frustración ni enojo. Voy a tener que comprender a la persona y comprenderme a mí misma, porque una relación sin discusiones, durante todo lo que dure esa relación, no existe. Quizá nunca te pelees a golpes con la persona, pero habrá discusiones y diferencias. Y siempre tendrá que haber maneras de que confrontemos esa situación y de que la solucionemos. No hay relación humana que no tenga conflictos. Quizá con la práctica de observar tus enojos puedas entonces aprender a decir lo que quieres y lo que te duele sin ironías, sin palabras groseras, sin resentimientos y sin culpar a nadie, ni a ti ni a los otros. Iremos aprendiendo a confrontar a las personas sin agredirlas, sin ser groseras y romper el canal de comunicación, porque enseguida las emociones se reventaron. Iremos encontrando la manera de confrontar. Tanto con las personas que amamos y por las cuales necesitamos salvar el espacio de amor de la relación que tenemos con ellos, porque no queremos prescindir de ellos, o con las personas que tienen alguna pelea con nosotros, que no son relevantes en nuestro entorno y que no vamos a permitir que su manera de enfrentar las cosas de forma tan negativa irrumpa en mi paz interior. Entonces lo voy a hacer, voy a meditar en mí misma para poder encontrar las maneras de confrontar los enojos con la gente que amo y con la que no, para poder solucionar los conflictos y mantenerme en esa relación con quienes amo y que deseo tener en mi vida, o con las personas que ya no pueden estar en mi vida de esa manera y que si no van a cambiar y yo no las puedo cambiar, necesitamos distanciarnos, o con las personas que no tienen nada en absoluto que ver conmigo y que no voy a permitir que influyan en mis emociones, que se arruine mi día, que se arruine mi gozo o mi celebración o mi paz interior. Sea por lo que sea y sea con quien sea, necesito herramientas que vienen desde acá adentro, de conocerme a mí misma y de intentar conocer a los demás, para poder enfrentar el enojo como lo que es y no como la devastación de una guerra que se salió de control. Y eso es responsabilidad cristiana. Esto es bíblico. Podemos hacer los rituales que queramos hacer, podemos
encontrar nuestros propios rituales para confrontar el enojo, cerrando los ojos, meditando un poco, escuchando cierto tipo de música, en nuestra relación con las plantas, mirar cómo son estas, sobre todo las plantas desérticas, las que tienen espinas, los cactus, y observar a los nopales desarrollando sus espinas, o a las ceibas, esos árboles enormes también llenos de espinas. ¿De qué manera? ¿De qué manera una planta puede mantener sus espinas, mantener sus propios límites y protegerse de otros, y aún así dar vida, ser bella, ser saludable, etcétera? Cada quien encontrará sus propios rituales. Quizá tú seas de las personas que más bien dibujan o que les gusta el papel. Puedes escribir palabras clave o dibujarte a ti misma, como en la sesión anterior, dibujarte a ti mismo y escribir, así como en la sesión anterior, hacer una línea del tiempo y encontrar todos aquellos lutos que necesito enfrentar. Ahora dibujarme, por ejemplo, dibujar un cuerpo humano que me represente a mí y establecer dónde me duele, cuándo me enojo, estrategias de conocerme a mí misma, etc. Sea lo que sea, los rituales son muy valiosos. Las velas, las oraciones, la música, cerrar los ojos o abrirlos, alzarlos al cielo o inclinar la cabeza, todo a nuestro alrededor es rituales, porque es así como conocemos lo que no podemos tocar, con cosas que sí podemos tocar o ver o sentir. De esta manera nosotros vamos empezando a reconciliarnos con cómo reaccionamos, para no llegar al punto de, no, es que no sé qué me pasó. No sé en qué momento dije eso. Perdí noción de mí misma y no queremos agresiones de otros hacia mí o de mí hacia los demás porque no supe controlarme en el enojo, porque no supe conocerme. Merezco paz interior. La merezco. Y es importante que la desarrolle para también cumplir con el llamado cristiano hacia cómo relacionarme con los demás. Debe haber salud interior. Debo amarme a mí misma para entonces amar a los otros como me amo a mí mismo y cumplir con ese gran mandamiento del amor. Que el Señor nos ayude. Se dice fácil, se ha dicho en una hora, pero es una cosa de toda una vida, que no terminamos de conocernos, pero vale mucho la pena. Invertir en el conocimiento propio. Vale mucho la pena ir investigando de esa manera, conociéndome a mí misma, para que también la vida cristiana, la vida de liderazgo cristiano, para terminar con el Bodhi Sintique, la vida cristiana y la vida de liderazgo no sea un peso que cargamos con tanta intensidad, que no se vuelva algo agotador. Es que no porque soy cristiana, es que no porque creo en Dios, es que qué van a decir de mí porque voy a la iglesia. Necesitamos reconciliarnos y saber que no hay ningún reglamento, ni ningún mandamiento bíblico, ni ningún que diga que tenemos que cancelar nuestras emociones o que tenemos que cercenar nuestra personalidad para caber en el molde del cristianismo, cuando el cristianismo es tan diverso y puede ajustarse esta experiencia cristiana o esta experiencia de fe a quien sea, a como sea. Y esa diversidad que Jesús tanto defendió. El Evangelio está entre ustedes. Y no se puso a seleccionar, este sí, este no, no. Tal como somos, como cantábamos al principio, tal como somos. Así nos ponemos delante de Dios, así nos relacionamos con los demás. De esa manera el cristianismo no se vuelve gravoso, no se vuelve dañino. Porque si para relacionarme con los demás tengo que fingir y tengo que esconder y tengo que bloquear, eso tarde o temprano va a pasar factura. Y no queremos ser cristianos o cristianas que después dañan a otros y también tratan de cancelar las emociones de otros. No, no llore. ¿Usted cree en Dios? No, no esté triste. ¿Usted lee la Biblia? No, no se sienta deprimida. No, esconda eso. Le falta orar. No queremos ser ese tipo de cristianos que cancelaron sus emociones y por eso se sienten con el derecho y la libertad genuina de cancelar las emociones de otros. Es lo que menos necesitamos en esta época. Enséñame tu
tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, se dice fácil pedirte que tú me purifiques, que tú me transformes, que hagas cambiar en mí todo aquello que no deja fluir el amor y el bienestar. Se dice sencillo, pero no es sencillo. Y tú lo sabes. Sabemos por el testimonio de Jesús, Dios encarnado en la tierra, al haber experimentado todas las emociones humanas, que no es sencillo enfrentar y confrontar todas las emociones que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Pero no es imposible. Y no es imposible porque no tenemos que hacerlo solos. Tenemos la compañía tuya que nos habla a través de nuestra propia mente, a través de todas las habilidades que ya nos diste para comprendernos a nosotras, a nosotros mismos, a través de las personas que nos aman, que nos rodean y que están todavía con nosotras en medio de nuestras situaciones negativas o dolorosas y que nos dan ánimos, que nos proveen amor, que nos proveen herramientas útiles para poder enfrentar estas situaciones de enojo y de malestar que tanto daño le hacen a mi mente, a mí y a mi cuerpo. Gracias porque aunque es difícil, no es imposible y no tengo que hacerlo yo sola, yo solo. Tú nos das sabiduría de lo alto para comprender las situaciones, para poder enfrentarlas sin temor. Y nos das el amor que nos rodea, lo identifiquemos o no, el amor que nos rodea. Parezca leve o se vea muy fuerte, nos rodea tu amor, a través de la naturaleza, de las personas que nos aman y a través de nosotras, de nosotros mismos, en el camino a aprender a amarnos con sinceridad. Gracias por valorar nuestra necesidad de romper semilla, de romper cascarón y crecer, como algo importante, pero que es difícil. Y que con paciencia tú caminas con nosotras y nosotros estas situaciones, con paciencia, con amor y sin reproche, de modo que podamos encontrar luz en nuestro camino. Gracias por ser esa luz en nuestro camino. En este momento también queremos orar por esas personas con las que estamos enojados o que están enojados con nosotros, con quienes tenemos conflicto. Oramos por estas personas. En algunas ocasiones es fácil orar por ellos porque les amamos. En otras ocasiones no, porque nos han herido de forma tal o han influido en nuestra herida de forma tal que les perdemos cariño,
les perdemos respeto, les perdemos buenas intenciones, pero oramos por ellas, por ellos, para que su herida sane también. Que todas aquellas heridas que le hacen reaccionar de esa forma agresiva o violenta, o que no quiere negociar, pueda sanar también en su interior mientras yo voy sanando mi interior. Y ya sea que lo confrontemos de manera personal o no, haya paz en ambos espíritus. Para que si hay necesidad de que sigamos trabajando juntos, como Evodia y Cinti que tenían que hacerlo para poder volver a trabajar en unidad, podamos resolver las situaciones que haya que resolverse con nuestros propios niños y niñas interiores a salvo, en sanidad. Gracias, porque esto que se puede decir fácil y no lo es, no tenemos que hacerlo solas y solos. Tú nos acompañas a través de muchos medios. Gracias por la intención de conectarnos, de estar juntos y juntas y poder compartir este tiempo. Gracias, Señor, por tu iglesia y por todo lo bueno que hay delante de nosotros, que es bendición tuya. Bendita sea nuestra familia, bendita sea nuestra casa, nuestros procesos de salud. Benditas y benditos somos en medio del duelo, en las lágrimas somos benditos, en nuestra soledad. Porque es de las cenizas que el Señor nos hace resurgir. Oramos con gratitud, sabiendo que está en tus manos nuestros tiempos y nuestros procesos, en el nombre de Jesús, quien también los experimentó. Amén. Muchas gracias por compartir este tiempo. Nos estaremos conectando nuevamente para el próximo fin de semana y seguimos orando por las situaciones que tenemos delante nuestro como comunidad. Tenemos personas en procesos de duelo muy profundos que necesitan tiempo para descansar y procesar lo que ha sucedido, para poder sanar la pérdida. Tenemos gente con situaciones laborales muy complicadas, con situaciones familiares que no son sencillas de abordar. Nuestra iglesia está sufriendo depresión, está sufriendo angustia y malestar. Hablando de nuestra iglesia, la gente en general, y no podemos ignorarlo. Nos seguimos acompañando porque a eso nos ha llamado el Señor. Muchas gracias por este tiempo compartido y nos vemos en nuestra siguiente sesión.